Radio Tudela es radio y Sonora FM, personajes y... Señoras y señores, llega el momento de seguir conociendo más de nuestro entorno y eso es gracias a que llega la sección Personajes y Curiosidades de Tudela y la Ribera. ¿Con quién? Con Santi Lorente. Muy buenos días, caballero. Buenos días, Paul. Una semana más vamos a profundizar sobre alguien o sobre algo. Sorpréndenos, Santi, ¿quién o qué es el protagonista? Bueno, una iglesia de Tudela, iremos pasando por los pueblos también, pero esta con cariño, la iglesia de la Madalena. La iglesia de la Madalena, que ha vivido a la sombra de la catedral de la antigua colegiata de Santa María la Real bastante tiempo. Es una nave insigne del medioevo de Tudela y ha estado siempre pues condenada al ostracismo, historiográficamente hablando, turísticamente hablando e incluso a nivel de culto. Y bueno, pues a pesar de todo eso, de que está ahí, la iglesia de la Madalena tiene un valor muy especial como templo. Es el testimonio vivo y conserva el antiguo concepto del culto cristiano en Tudela, en la ciudad, y especialmente durante la Tudela musulmana, ¿no? La iglesia de la Madalena es una pieza importantísima para comprender la Tudela del siglo XII. Esta iglesia, aparte de lo que es su estructura arquitectónica, lo que nos cuenta son muchas cosas, ¿no?, que hoy va a ser imposible reflejar en su mayoría. Personalmente creo que todavía los tudelanos y tudelanas no valoramos con la suficiente importancia a el templo, ¿no?, lo que se merece. Lo vemos como algo apartado, como algo lejano, que desde luego en nada ayuda que esté cerrada todo el año, ¿no? Pero creo que si este programa vale para que la miremos a partir de ahora con mejores ojos, pues mira, sería un placer por mi parte y creo que también por el tuyo, Paul. Tenemos que empezar diciendo que que es muy posible que sea una estructura templaria, aunque hay diferentes debates, existen detractores a favor y en contra, ¿no?, por algunos motivos que hoy de forma muy suavemente vamos a introducir. Existe también otro debate sobre si se construyó sobre un antiguo templo mozárabe. De esto hablaremos un poquitín. En el año 1986 hay una excavación arqueológica que lo que nos aclaró es que aparecen unas inhumaciones en la entrada antigua, en la entrada norte, digamos, en lo que es ahora la calle Caldereros, que es la antigua entrada que había, y que pudieran estar, esto no es, por lo que dicen los arqueólogos, que pudo estar asentada en un pequeño templo, ¿no?, ese templo mozárabe del que vamos a hablar someramente. Bueno, este hecho del templo anterior nos lleva a las primeras citas del culto cristiano en Tudela. Una cosa nos lleva a la otra. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sí que hay un concilio contra el arrianismo, estamos hablando de la época de los visigodos, etcétera, godos, y hay en Tudela en el año 386, y eso está datado, un concilio contra el arrianismo. Bueno, pues antes de la conquista, desde el 386 a antes de la conquista, o sea, son 3 siglos, del 706, 708, cuando llegan aquí los musulmanes, no hay muchas más noticias sobre cristianos en el poblado o los poblados de Tudela. En la época islámica no existen tampoco noticias sobre ninguna comunidad cristiana, aunque todo apunta a que pudo mantenerse en el tiempo una comunidad mozárabe, es decir, moros cristianos, y que van a tener muy reducida esa comunidad, pero que va a obtener o va a mantener ese culto hasta precisamente la conquista en el año 1119, cuando viene Alfonso I el Batallador. Entonces, Alfonso I el Batallador habla también, cuando llega a Tudela, del templo mozárabe. Es decir, el debate de si la Madalena puede considerarse o no templaria reside más que nada en que si es una parroquia rural o es una parroquia urbana. Normalmente los templos templarios eran parroquias rurales, ¿no? Y a la Madalena se le considera desde un punto de vista histórico-arquitectónico más como urbana. Bueno, ese es el debate pero ahí queda, ¿no? Pero aparecen dudas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las características de la iglesia es irregular. Cuando vamos a los elementos arquitectónicos, la iconografía, bueno, se puede afirmar que cuando llega en 1119 Alfonso el Batallador a Tudela, se encuentra con una iglesia de la Madalena muy parecida a la que tenemos actualmente, con los cambios que ha habido, etcétera, etcétera. No estoy hablando del concepto urbanístico, sino de lo que estoy hablando de la estructura como tal, ¿no? Que hay una gran reforma, que hablaremos, que es la del cambio de la entrada norte, se cambia, que ahora hablaremos, ¿no?
Cuando llega Alfonso I el Batallador a Tudela, viene de haber conquistado Zaragoza, habla de la Madalena y le da el templo de la Madalena, se lo da al obispo de Pamplona, Guillermo de Pamplona, que es premiado porque ha participado y ha colaborado en el asedio de Zaragoza. Cuando hablemos la historia de, no sé, yo creo que alguna vez ya hemos hablado, pues ¿no? Guillermo de Pamplona, el conde Rotondo Uperche se va porque no le da la ciudad de Tudela que se había prometido, pero a Guillermo de Pamplona le da la Madalena. En el documento de Alfonso I, dona la iglesia de la Madalena, esto es muy curioso, a Guillermo, a este obispo de Pamplona. Y ahí se hace referencia en el documento a diezmos y al batisterio. Es decir, esto nos dice que en la época islámica la iglesia tenía pila bautismal. Y esto es importante para analizar y darnos cuenta de que sí, los musulmanes mantuvieron, me imagino, como los judíos que vienen en el 800 a Tudela, mantienen y respetan esa comunidad cristiana, ¿no? Además ocurre el hecho curioso de que la iglesia, que se ha donado al obispo de Pamplona, pero el zorro, porque no tiene otra palabra, el zorro de Alfonso I el Batallador, ahora lo contaré, meses más tarde conquista Tarazona. Y entonces, ¿qué hace? Inscribe a la Madalena en la diócesis de Tarazona. Bueno, el hecho parece una tontería, nos va a costar durante siglos, no solamente a Tudela, a toda la ribera. ¿Te acuerdas, Paul, cuando hablábamos de Fitero, de los líos con el obispo de Tarazona, los de Cintruénigo? Esto nos va a costar años y años de problemas con la diócesis de Tarazona. Tudela fue muy rebelde en este sentido, y hablaremos de cosas, ¿no? La pelea, hasta que pasamos a pertenecer a la diócesis de Pamplona, pero siglos posteriores. Pero fíjate, este tema nos va a dar mucha guerra en la historia de Tudela. Bueno, la reforma que se realizó en la iglesia, en la Madalena, cambiar la entrada de la parte norte a la actual entrada que tenemos ahora, es una obra impulsada seguramente desde Pamplona. ¿Y a cambio de qué? El problema no era la orientación, sino que lo que parece ser que se quiere es que perdiera la concepción templaria, que en un intento del obispado de Pamplona de alentar su poder contra el de Tarazona. Estamos hablando justo con la llegada de Alfonso I el Batallador, esos primeros años, pero es que siglos posteriormente, otro obispo de Pamplona, Lope de Artajona, en el 1443 se declara obispo de Pamplona y obispo de Tudela. Eso generó otro problemón y de nuevo tuvimos problemas, etcétera, con el tema de la Madalena, ¿no? Bueno, esa reforma que se hizo potenció el nuevo acceso y el actual acceso con el tímpano, con las 4 arquivoltas y con el grupo de canecillos que están arriba. Yo no soy experto en arte, no voy a entrar mucho en esos temas. Si queréis podéis investigar a los oyentes y a las oyentes, merece la pena porque es muy interesante. Pero la actual estructura está inclinada en su parte y queda como decía antes, una estructura irregular. Hay quienes dicen que San Nicolás, que es en el tiempo, que es una copia de la primigenia Madalena. A ver, San Nicolás, para que todo el mundo tenga claro, era la parroquia real de Sancho VI el Sabio y de Sancho VII. Mientras se está haciendo la catedral, les pareció demasiado primigenia a estos reyes, a los Ximena, a la dinastía Ximena, ir a la Madalena, y su parroquia real fue San Nicolás. Y de ahí el enterramiento de Sancho VII en San Nicolás. Bueno, pues parece ser que San Nicolás pudo ser una copia de la primigenia Madalena. La iglesia abacial de Santa María de la Caridad de Tulebras se le atribuye también con la Madalena alguna semejanza, no solamente por la irregularidad de la nave, que es parecida a la irregularidad de la Madalena, sino también por la teoría de que, de que estaría ligada a algún concepto templario. Bueno, aquí hay detractores también, dicen que nada tiene que ver, pero hay un elemento que es clave. La iglesia de la abacial de Tulebras de la Caridad se construye en 10 años, a partir de que desde Tudela se va en 10 años pasando esa estructura a Tulebras. Y estamos hablando de monjas en este caso, que vienen también de las mismas compañías que están ya funcionando, y compañías francesas que están funcionando ya en Tudela, ¿no? Que es decir, que todo puede tener su significado. El trabajo de la Madalena, todo lo que sea de su iconografía, etcétera, ha sido considerado como tosco, como torpe, con menos modelación y sin la frescura y agilidad que el trabajo que se realizó en la catedral. Bueno, parece ser
todo apunta a que es demasiado riguroso estos calificativos, ¿no? Que estaríamos hablando de cuestiones diferentes, que no es una copia de la otra, ni al tiempo, aunque son del siglo XII, la reforma y la construcción de la catedral, no tendría por qué ver una cosa con la otra. La Madalena con San Nicolás y significan y son parte del románico navarro y tienen bastante influencia de dos ciudades francesas que son ese románico de Sarthe en Francia y de Le Mans. Es más, hay otro dato que es interesantísimo. La puerta del juicio de Tudela, la catedral de Sarthe, es la única parecida en toda Europa a la puerta del juicio de la catedral de Tudela, por la parte del cielo y del infierno. Cuando se habla de la puerta del juicio siempre se hace la referencia. La única catedral de Europa que es parecida, la puerta del juicio de Sarthe. La Iglesia de la Madalena, su obra escultórica, fue el precedente como modelo de final de siglo. Estamos hablando del siglo XII. Y como referente también visual para el resto de templos de Tudela. En años posteriores mucha gente va a construir esos templos en Tudela. Las casi 18 parroquias que tuvimos se van a ir fijando e incluso para otros templos del reino, concretamente, y uno especialmente que es el templo de San Miguel de Estella. La iconografía que vemos representada en su conjunto, salvo en pequeñas variantes, pues se puede decir que la obra aborda la idea del pecado y del arrepentimiento. Algunos hablan que la portada reflejaría el culto al Espíritu Santo, que con una posible influencia además del chiismo árabe por esa primigenia. Bueno, también se habla del joaquinismo italiano y francés, cuestiones de arte en las que no voy a entrar porque no os quiero aburrir y además no soy experto y prefiero humildemente callarme. En el tímpano sí que hay una de las características que lo hace diferente, el que la Madalena aparece dos veces, una a la izquierda y a la derecha, vestida de forma diferente, una sería la visita al sepulcro y la otra la resurrección. Esto hay que coger el tímpano, quedarse allá e ir buscando. Y hay documentación que se puede investigar. También aparecen Marta y María, las hermanas de Lázaro, aparece también el apóstol Pedro y el profeta Moisés, y en general la figura de Cristo encarnado anunciando la salvación. Y aparecen también la figura de María Madre como mediadora ante los humanos, acompañada de la Magdalena, para intentar la salvación de las almas. Hay que resaltar que en las jambas de la derecha, aquí hay un tema muy interesante también, en las jambas de la derecha del pórtico aparecen tres escenas en las que el diablo tienta a Cristo. Una de ellas tienta a Cristo en el desierto. Otra, Satanás le dice a Cristo sobre el templo que salte, que está, además le dice que está escrito, ¿no? Y la última, pues por la falta de conservación de la parte de las jambas y de esa parte del pórtico, desconocemos las otras tentaciones, pero había una tercera, ¿no? Y hay que resaltar que la tentación del desierto es la única tentación del desierto que hay en toda Navarra. En el románico y bueno, creo que en el resto de... Y el ídolo de todas estas representaciones podría ser, y digo podría ser porque no está científicamente ni históricamente comprobado, pero que sí podría ser Sancho la Rosa, que era en el tiempo que se está reformando el pórtico de la Madalena, o que se hace esos cambios, es el que está de obispo y al mismo tiempo se está construyendo el hospital y la cofradía de Roncesvalles, de Roncesvalles, y es el momento en que el obispo va mandando y diserta sobre todo bastante sobre tentaciones diabólicas. Y bueno, puede ser la Rosa el impulsor de la reforma de la parroquia de la Madalena. Bueno, esto referente a la Madalena en su estructura, etcétera, de lo que conocemos como templo. Y muy rápidamente, una anécdota también que he conocido a raíz de que he empezado a mirar esto de la Madalena, Paul, que es que existió una cofradía, la Cofradía de la Madalena, que ha sido un descubrimiento. He visto que hay un libro de la Compañía de Santa María Magdalena en el Archivo Municipal de Tudela que recoge la actividad de la cofradía entre los años 1531 y 1825, siglo XVI, siglo XVIII. Aparecen tres informaciones: la contabilidad, las admisiones de nuevos hermanos, las indicaciones y mandatos de los visitantes, la mayoría eclesiásticos. Antes de 1531 existe una cita de la cofradía que se remonta a 1222. Luego hay otra que se remonta a 1332, donde aparecen los deanes. ¿En qué se convirtió esa cofradía? En un selecto club de clérigos y también de presbíteros y de personas notables de la ciudad. Aparecen de generación en generación apellidos muy tudelanos. En aquella época los Pasquier, Lerma, Calahorra, Armendáriz, Jiménez, Bainis, Amezcoa, Baquedano, de Rozpe y otros. ¿Qué hacía la
las cofradías? Celebraciones, aniversarios, asistencia post-mortem a los cofrades, pues, limosnas a pobres, 2 comidas al año, la de la Magdalena, el Día de la Magdalena y San Martín. Y en 1777, y acabo ya, Paul, se registra, 1771 se registra que hay 1.166 cofradías en Navarra. El doble, la media del resto de España, una por cada 200 habitantes, y Tudela tenía 26 cofradías. Casi nada. El año de construcción de la Magdalena, aquí nos explica que fue entre 1150 y 1160. Podría ser la Reforma. Pero la construcción, cuando se... La construcción tiene... Ahí está el debate. Partiría de una primera nave sobre una base mozárabe. Y es del siglo XII. Es decir, si es del siglo XII, podemos, si en 1119 viene aquí Alfonso el Batallador, 1119 hay una base ya y hay una estructura. Es decir, yo creo que la Magdalena, y su forma de regular, ese pequeño templo templario que pudo haber, fue una construcción que se fue haciendo. Que San Nicolás pasó lo mismo, ¿eh? Pasaban los siglos y se iba haciendo. A ver, lo que vemos ahora es la última fase, que es posible que fuera en los siglos, en los tiempos que ahí aparecen, ¿no? Eso lo pone en Wikipedia. Sí, en Wikipedia, pero luego ves a los investigadores, a los historiadores, a los arqueólogos y te vas conformando una idea general. Que tenía que haber algo construido porque si no en poco tiempo se ha hecho, ¿no? Es que en 1119 el Alfonso el Batallador ya está viendo que hay una nave aquí. Y se la da a Guillermo de Pamplona, ¿no? 1150 son las reformas. Es posible que hubiera una reforma. Es que la reforma existe. Pues ya ven, que tienen algún dato que lo quieren aportar, nos pueden hacer comentarios, ya saben, en el canal de YouTube de Tudela Hoy, nos pueden enviar un WhatsApp al 948-848-820 o contactar en las redes sociales de Santi Lorente, que está muy activo tanto en Facebook como en Instagram, creo también. Sí, en TikTok también. Y en TikTok también, ahí está. Bueno, y ya de paso pueden echar un vistazo o adquirir su novela, que todavía está disponible, El Chef, cosa que recomendamos. Santi Lorente, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Paul.